nosotros, bueno, también fuimos informados del estado de las cuentas, también se informó del estado de las cuentas en el anterior, en un pleno en el que el señor Gigante expresó que por lo visto, por lo que había en aquel momento, había una deuda a un saldo puro de 219.000 euros, con una deuda pura de más de 1 millón de euros, más pendientes de pago unos 400.000 euros. O sea, a nosotros no nos parece preocupante una cuestión puntual de modificación de un crédito, de un pequeño trasvase presupuestario, sino lo que realmente nos preocupa es la deuda existente en el municipio, que haya habido presupuestos prorrogados durante todos estos años, que se hayan estado realizando gastos justo al final de una legislatura que parece que se han hecho con prisas, no se sabe muy bien si para cumplir compromisos que ya estaban cerrados o para qué. Entonces, fundamentalmente pedimos lo que ya se ha venido hablando durante estos meses de atrás, que venía en nuestro programa electoral, y que es la realización de una auditoría, no para unas cuestiones puntuales y casi de funcionamiento cotidiano del ayuntamiento, sino para saber qué ha sido lo que ha provocado que esa situación se tenga que dar, y que ha sido toda la situación de deuda, de presupuestos prorrogados y de una falta total de control ciudadano de lo que ha estado sucediendo en este ayuntamiento. Y luego, una de las cosas que queríamos sugerirle al equipo de gobierno es que se considere la posibilidad de incorporar dentro de los bancos a los que se les solicita crédito aquellos que pertenecen a lo que se ha venido llamando banca ética solidaria, en las que priman cuestiones de economía social y solidaria. Bueno, desde nuestro grupo queremos un poco analizar la situación de nuestra postura. Nosotros, nuestra forma de pensar es que los cargos públicos no superen el máximo de 3 veces el salario mínimo. No es una cifra aleatoria, es una situación que tiene que ver, en un primer lugar, con las arcas públicas de este propio ayuntamiento, y luego también un poco con la sociedad que tenemos alrededor, la sociedad que nos ha puesto aquí, y es una sociedad en la que, aunque el sueldo medio es de 22.000 euros, el sueldo mediano ya es de 19.000, pero lo que cobra casi toda la gente, es decir, el sueldo moda, no llega a 15.000 euros. Esto quiere decir que hay mucha parte de la población que tiene que subsistir y que tiene sus responsabilidades que las tiene que cubrir con ese dinero, y eso es lo que se les está pagando. El salario mínimo interprofesional en muchos países es una cifra a partir de la cual, pues, una cifra de referencia, como pudiera ser Alemania u otros países. En el caso de España ya no es así. En el caso de España, como hemos visto en el sueldo moda, es una cifra que es totalmente vinculante. La mayoría de las empresas están pagando a sus trabajadores el salario mínimo interprofesional. Es algo que, aunque pudiera parecer justo, es de una injusticia total. Primero porque con ese sueldo, un poco más de unos 650 euros, con ese sueldo, si nosotros lo extrapolamos a lo que es el día a día, vemos que si tienes hijos, tienes familia, es muy complicado. Aún así, esa gente tiene que pagar sus impuestos, hacerse cargo de sus cosas, y en sus puestos de trabajo, sea un albañil, sea un teleoperador, sea un operario, tienen que cumplir con su responsabilidad. También entendemos que hay otros cargos públicos que sí que están cobrando esas 3 veces el salario mínimo. Tenemos al compañero de Venezuela, Rafa, e incluso la alcaldesa de Madrid, que tiene una responsabilidad con un número de población 500 veces superior. Esto tiene que ver de la forma con la que vayamos a entender la sociedad. Nosotros entendemos que la sociedad no es un contrato, no es un grupo de gente que se une para estar, sino que entendemos que la sociedad es un grupo de personas de las cuales tenemos que irnos de la mano para llevar una carga que tenemos en conjunto. Es una carga que tenemos que llevarla y tenemos que intentar hacerlo de la mejor forma posible. Por eso nosotros sí que en nuestro programa electoral llevábamos que lo que creíamos que era justo o máximo, porque ya no solamente era lo justo, sino lo que pensábamos que era el máximo a cobrar por el cargo de alcalde en este municipio,
también en muchos municipios, concretamente en el nuestro, era de 3 veces el salario mínimo. Probablemente ni siquiera hubiésemos llegado a eso. Pero bueno, en este caso nosotros sí que pensamos que el salario, en este caso tuyo, Yolanda, tendría que hacer justicia a la situación social, el cambio que se ha dado. La sociedad ha expresado en las urnas, se está expresando constantemente en la calle, las personas que tengan ojos en la cara lo están viendo, que los cargos públicos tienen que estar al servicio de las personas. Y pensamos que la cantidad deberían ser esos 3 salarios mínimos. Aún así, nuestro objetivo en la política municipal pues no es impedir, al fin y al cabo el compromiso de los 3 salarios mínimos era nuestro. Nosotros aquí, como has comentado, hemos propuesto que se haga, que el ahorro que va a haber respecto a lo que cargaba a la sociedad antes el Partido Popular y lo que en este caso vais a cargar vosotros ahora, esa diferencia se utilice en servicios sociales. Es así como lo expusimos y es así como bueno, ya has comentado que se haría. Por eso nosotros en este caso, para no impedir que haya una política de entendimiento, que podamos llegar a los acuerdos que sean oportunos, vamos a intentar llevar, en este caso, a lo que más nos interesa como grupo, que es llevar ese dinero que se va a ahorrar en ese cargo de confianza que había y en ese 13% menos que va a cobrar a asistencias sociales. Queremos que se haga efectivo por escrito y así lo queremos hacer constar. Y en cualquier caso sí que queremos dejar la puerta abierta a que recapacitéis en lo que significa esta cantidad. No es una cantidad que tengamos que buscar en referencia a los que estaban, los cuales la gente de Morar ha optado porque no los quería. Por eso han pedido un cambio. Tenemos que reflexionar de cómo los vecinos que nos han votado, a todos en general, han pedido un cambio. Y por eso no podemos tomar como referencia los sueldos anteriores. Eran sueldos que hemos visto socialmente, podríamos decir, no respetuosos por la carga que se debía de hacer al municipio. Por eso pedimos que en cualquier caso, aunque hoy podamos abstenernos en esta cantidad que has pedido, aún así queremos dejar abierta la posibilidad de que reflexionéis en bajar esa cantidad. Reflexionar que no tenemos que tomar como referencia las personas que estaban, sino que tenemos que tomar como referencia las personas que están, las personas que son nuestros vecinos, que están pasando muy mala época, como todos nosotros, y sobre los que tenemos que tomar referencia, conciencia y respeto. Y esa es nuestra postura. Yo quería hacer una puntualización al respecto. Estoy de acuerdo en que vivimos en una sociedad en la que se está pagando más en función de cuestiones tales como la responsabilidad a la que se ve sometida la persona que trabaja. Pero eso es un punto de vista puramente ideológico. No estamos teniendo en cuenta que hay veces que este tipo de trabajos están socialmente mucho mejor vistos que otros que están peor remunerados, son muchísimo más gratos a nivel intelectual y además no suponen ni un esfuerzo físico ni un desgaste de salud. Entonces, no metamos en el mismo saco determinadas cuestiones. Estoy hablando de trabajos como la minería, la construcción o el campo. O sea, me parece muy bien hablar de responsabilidades, pero creo que también tenemos que poner encima de la mesa cosas como que una persona que trabaja en el campo, que trabaja en la minería, está cobrando muchísimo menos cuando está poniendo en riesgo su salud y su vida. Entonces, no hagamos demagogia con el tema de la responsabilidad, porque creo que también es muy importante que tengamos en cuenta lo que está pasando fuera de los entornos en los que nos movemos. Y luego, por otro lado,
el vincularlo directamente con el sueldo mínimo interprofesional no es una tontería ni una cosa aleatoria. Es una cosa que hace que si tú cobras 3 veces el sueldo mínimo interprofesional y te parece muy poco, de repente digas, es que hay gente que está cobrando 1/3 de lo que yo cobro, ¿y cómo puede vivir esa gente con eso? Y a lo mejor hace clic el interruptor de alguien en la cabeza y cuando todos los cargos públicos cobren 3 sueldos mínimos interprofesionales, igual van y suben el sueldo mínimo interprofesional. Entonces, no nos venga, creo que está claro. Nosotros vamos a votar absteniéndonos porque consideramos que hay una parte muy positiva y es que va a haber 46.000 euros que espero que la alcaldesa ponga por escrito que van a ir destinados íntegros a mejoras sociales, a cuestiones sociales, pero nos vamos a abstener porque seguimos pensando que los sueldos de los cargos públicos tienen que ser revisados y totalmente de acuerdo con el Grupo Socialista, sin demagogia. A cada uno hay que pagarle por lo que trabaja, porque el trabajo tiene que estar siempre remunerado, porque si no se le pierde el respeto al trabajo. Las contrapartidas sociales, nuestra postura es que tienen que ser efectivas. Sí. Han de ser efectivas. No es una cuestión de que ahora a lo mejor han de ser efectivas. Desde el Grupo Somos Vecinos consideramos que es muy sano que se refleje la pluralidad democrática que hay en el consistorio en estos órganos y queremos recalcar que obviamente nuestra disposición es la de asumir esa responsabilidad de representar al consistorio en aquellos órganos en los que así se ha decidido y sobre todo que consideramos que esta línea de colaboración y de representación plural debería de continuar en todos los aspectos. Como bien se ha hablado ya en varios plenos y llevábamos algunos de los grupos que estamos aquí presentes, entre ellos Somos Vecinos en nuestros programas electorales, consideramos que la participación y la transparencia han de ser dos ejes que vertebren y que tengan presencia continuada en la legislatura en la que vamos a estar presentes aquí. Esto se debe a que durante un montón de años lo que se ha venido dando ha sido una situación en la que los vecinos y vecinas no eran conscientes ni podían tener acceso a las documentaciones relativas a contratos, presupuestos y el resto de actividades que se estaban llevando a término en el ayuntamiento. Y consideramos que es hora ya de que esta que es la casa de todos y de todas esté con las puertas y las ventanas abiertas y cualquier persona que pueda necesitar en un momento determinado, bien por interés, bien por curiosidad o bien por puro ejercicio de la democracia, mirar o consultar los documentos relativos al funcionamiento del ayuntamiento puedan hacerlo. Creemos que una de las primeras medidas que han de tomarse en esta comisión informativa de transparencia y de participación ha de ser la puesta en marcha de una auditoría en la que se evalúe todo lo que se ha llevado a cabo en los últimos años, que pueda bien ser ilegal, y no solo ilegal, sino ilegítimo. Aquellas inversiones que consideremos que, aunque puedan ser legales, no estaban dentro de las necesidades o de las prioridades del vecindario y de los ciudadanos del Molar. Por otra parte, queríamos que esta comisión realizara determinadas cosas, como por ejemplo podemos proponer que el primer elemento que se realice sea toda la documentación que se ha venido hablando de cómo están las cuentas municipales, cuáles son los gastos actuales, qué gastos ha habido en los últimos meses, y la deuda se facilite de alguna manera ya en informes periódicos, en este caso podría ser el primero, para ponerlo a disposición a la ciudadanía, porque la participación y la transparencia no son solo cosas que se puedan hacer poniéndole un taco de documentación así encima de la mesa a una persona que nunca en su vida se ha leído un pliego de documentos ni un pliego de condiciones. Tú tienes que facilitarle a la gente los dos tipos de información. La información íntegra para aquellas personas que conocen y manejan el funcionamiento de la administración, pero también resumen esa información accesible para la gente que no tiene o no puede acceder a la información general, bien por falta de conocimientos, bien por falta de tiempo, etc. Entonces, no solo hacer de la transparencia una realidad poniendo a disposición los documentos, sino también hacerlo de una manera fácil y accesible para todo tipo de personas. El tema de la auditoría creemos que tendría que ser realizada durante por lo menos
un periodo que abarque y permita controlar determinadas cuestiones que no son solo económicas. Yo creo que ahora mismo todos los que estamos aquí somos capaces de enumerar 3 o 4 cosas a volapluma que se nos vienen a la cabeza de contratos, subvenciones y contratas que no nos han parecido lo suficientemente claras durante los últimos años. Yo no creo que haya que, a lo mejor no es imprescindible hacer de hasta el último contrato, o quizás sí, pero sobre todo ser conscientes de que hay cosas muy gordas, que seguro que si le preguntamos a la gente ahora mismo serían capaces de decirnos: el polideportivo, la casa de la cultura, la limpieza, un montón de cosas que creo que serían las primeras cosas que se tendrían que evaluar. Y finalmente recordar que en su momento, cuando nosotros propusimos la creación de esta comisión, desde la posición del secretario se dijo que eso no se podía hacer. Quería que constara ahora mismo que efectivamente era una propuesta totalmente legal y legítima y que finalmente se ha visto que se podía hacer de una manera convencional, o sea que no nos habíamos inventado nada, no nos habíamos sacado nada de la manga y las comisiones informativas se pueden hacer de cualquier tema que se considere necesario.